Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio y a este último concierto de la temporada musical de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Con este concierto termina la temporada 2023. Este es un concierto en el que rendiremos homenaje a Sergei Rajmáninov, a los 150 años de su nacimiento, o 70 de su muerte, porque murió, 80 de su muerte, perdón, porque murió muy pocos días antes de cumplir 70 años. Tendremos las notas al programa, pero ya les voy a enseñar cómo las vamos a sacar, ya les voy a decir cómo las vamos a tener. Voy a empezar hablándoles del compositor, de su vida, de su obra, de su importancia para Rusia, del tiempo en que nació, que creció, y vamos a hacer una pequeña selección de sus obras, interpretada por unos músicos, unos pequeños grupos de músicos colombianos, diferentes ensambles, que es lo que escucharemos a continuación. Sergei Rajmáninov se definió a sí mismo como el último de los post-románticos. Es un compositor que nació en Rusia, en un tiempo en donde ya efectivamente el romanticismo estaba, digamos, llegando a sus últimos albores, digamos que ya estaba terminando. A él le tocaron también las grandes vanguardias del siglo XX. Pero se mantuvo siempre en una línea más romántica, por eso se llama el último de los postrománticos. Nació en una familia aristocrática, fue el cuarto de 6 hermanos, de dos, papá y mamá venían de familias militares, pero el papá era un hombre alcohólico, mujeriego, jugador, entonces pronto entraron en bancarrota. Hacia los 9 años de Rajmáninov les quedaba solo una propiedad, la pareja se disolvió, Rajmáninov se fue con su mamá a San Petersburgo. Tenía desde muy pequeño evidentes facilidades musicales. Su primera profesora de piano fue su mamá, pero rápidamente se dieron cuenta de que necesitaba mucho más apoyo y tuvo una profesora particular de piano. Todos estos son elementos que poco a poco van a tener sentido cuando tratemos de entender la obra de Rajmáninov. Su abuela materna lo llevó con mucha frecuencia a la iglesia ortodoxa rusa, por supuesto, donde conoció la música litúrgica y donde específicamente conoció el sonido de las campanas. Esto, digamos, lo influenció mucho en muchas de sus obras posteriores. La música litúrgica rusa y la música, sobre todo el sonido de las campanas, que vamos a retomar en muchas de sus obras para piano. La música litúrgica rusa en ese momento estaba viviendo, digamos, un renacer, un momento de cambio. En un tiempo había estado influenciada por la música italiana, los motetes italianos, el tipo de escritura polifónica de los motetes italianos, y en otro momento por la música de los corales alemanes. Alguno de sus más grandes representantes era un músico alemán. Pero en este momento se estaba buscando un renacer en la escritura. Rajmáninov compuso música litúrgica para los oficios, para el oficio de San Juan Crisóstomo, si no estoy mal, y para unas vísperas. Música, de hecho, que es muy compleja de tocar. Muy pocas parroquias, como nos pasa también en la Iglesia Católica, son capaces de tocar obras tan complejas porque nadie tiene a disposición 60 músicos, y mucho menos cantantes profesionales. Pero eso quiere decir que esta música se puede ser interpretada en grandes catedrales que cuenten con ese efectivo de músicos, pero también puede ser perfectamente interpretada en música de concierto. Con esto digo entonces que vamos acumulando poco a poco anécdotas de la vida de Rajmáninov. Entonces tiene, pues por supuesto, las dificultades familiares, pero tiene digamos, este amor por la liturgia rusa. Rajmáninov entra muy temprano al conservatorio, pero resulta que no es muy hábil, pierde todos los años, pierde todas las asignaturas, así es que más adelante lo pasan al Conservatorio de Moscú. Muy pronto entra a la casa de un profesor que se llama Salatrev, no recuerdo bien el nombre, que acogía a músicos con un gran talento, pianistas con un gran talento y con pocos medios económicos. Allá estuvo 4 años, más o menos el régimen era realmente muy fuerte, es decir, se tenían que levantar a las 6 de la mañana a tocar y tocar y tocar y tocar y a tener un gran momento de reforzamiento de técnica. Este era un músico, el profesor era un profesor del conservatorio que tenía en mente hacer grandes pianistas. Para él eso era lo principal. Entonces, cuando Rajmáninov empezó a mostrar como amor por la composición, hubo gran crisis en la casa de este músico, dijo no,
para un gran pianista la composición es una pérdida de tiempo. Gracias a Dios, Rajmáninov siguió esa guía, ese espíritu de la composición que lo embargaba. Pues digo gracias a Dios porque las obras de Rajmáninov, para quienes las hayan escuchado entre ustedes, son realmente unas joyas. Así es que esta fue su primera disputa, digamos, musical con su maestro. A pesar de ello, se graduó del conservatorio muy joven, como a los 19 años, con summa cum laude. Fue tal el éxito que tuvo Rajmáninov que su profesor, con el que se había peleado a inicios, le regaló su reloj de oro. Era su forma de reconocer su gran valía como músico. Más adelante, ya vamos avanzando un poco en el tiempo, Rajmáninov compuso una ópera que se llamaba Aleko, a la cual asistió Tchaikovsky. Acá aparece nuestro gran músico Tchaikovsky, es el gran representante del romanticismo ruso. Personalmente soy una gran admiradora de Tchaikovsky, no solamente por el lado de los cisnes. Tiene música maravillosa, mucho más allá de esa. Muy seguramente algunos conocerán la Cuarta Sinfonía. La primera vez que la escuché, literalmente me dieron ganas de llorar. Esta profundidad del estilo de los grandes compositores románticos rusos es algo que es difícil de explicar porque eran grandes melodistas. Si bien Beethoven fue un gran revolucionario con mucho ímpetu, con una gran fuerza de espíritu que supo, digamos, imponerse en su época, los rusos, no solamente, repito, Tchaikovsky, sino otros alemanes, Brahms y entre otros muchos, eran grandes melodistas. Esta es una cualidad que tenemos que reconocer cuando queremos ver a un músico. Sabemos, ustedes lo ven en las biografías, que es un melodista, que es un gran concertista o que es un gran orquestador, si se dice orquestador, que es capaz de, esas son habilidades especiales. ¿Qué es un melodista? Para ponerlo más sencillo, el músico que logra que nos quedemos con una melodía en el oído y que no podamos sacárnosla de encima nunca jamás, que pasemos un día entero cantándola, pero ¿por qué no me la puedo quitar de la cabeza? Esas melodías que uno dice, ojalá durara, no sé, una hora más. ¿Cómo en un minuto lograr poner en el oído de una persona esas melodías? Eso lo tenía claramente Tchaikovsky, o si no pensemos en el segundo movimiento de la Cuarta Sinfonía, y lo tenía Rajmáninov. Una habilidad innata, lo cual los prepara también, por supuesto, para ser capaces de escribir para voces, que son instrumentos melódicos, o para cualquier instrumento melódico, flauta, violín, oboe, que son aquellos que son capaces de resaltar estas melodías trágicas, dramáticas. Recordemos que en este tiempo hay también una fuerte, pasión por la muerte, incluso por lo trágico, por lo paranormal, diría yo, pensemos en el Fausto de Goethe. Es como esta idea de lo que hay más allá de. Entonces muchos musicólogos decían que por alguna razón Rajmáninov tenía una fascinación por la muerte. Esto se ve en aspectos como las tonalidades que escogió. Les voy a dejar eso ahí, ya vamos a volver a ello. Volvamos a la vida de Rajmáninov. Tiene 19 años y está empezando una carrera, digamos, bastante reconocida. Recordemos cómo salió del conservatorio con grandes aplausos, incluso de su propio profesor, y empieza a componer algunas de las obras más importantes, la ópera Aleko y el preludio que vamos a escuchar, uno de los preludios en do menor, justamente do menor, la tonalidad que Beethoven asociaba a la muerte. Fue un grandísimo éxito. Grandísimo es grandísimo, tanto que al final el mismo compositor le cogió fastidio, porque donde fuera a llegar, el preludio. Entonces eso le pasa con frecuencia a los grandes que les ponen solamente una obra y una obra. Venía muy bien, hasta que compuso el concierto número 1, creo que es para piano y orquesta. No es concierto número 1, creo que es el concierto número 1. Una crítica de los 5 de Rusia lo devastó. Acabó con él por completo, porque, bueno, sí, la crítica fue bastante dura. Si esta música hubiese sido compuesta, si hubiera un conservatorio en el infierno, entonces esta hubiera sido la obra clave, algo muy duro que lo devastó emocionalmente. Rajmáninov dejó de componer por aproximadamente 4 años. Fue tal la depresión en la que entró, que solo salió de ella con terapia, y con una terapia hipnótica. Recordemos que en estos tiempos las teorías se me olvida. Psicoanalista alemán, Freud, ya habían empezado a tomar mucho auge. No fue Freud el que lo curó, por supuesto que no. Fue otro médico
Y digamos que esto fue muy importante para él porque fue una teoría de este tipo de terapias donde le dicen, tú puedes, tú siempre serás el mejor, algo así como esa programación neurolingüística, no me duele la cabeza, no me duele la cabeza. Entonces él salió diciendo, soy el mejor, nunca nadie me podrá vencer. Y como última terapia, como demostración de que ya se había curado, entonces el doctor le dijo, componga un concierto para piano y orquesta. Así lo hizo y compuso quizás uno de las, para muchos musicólogos, la obra más hermosa de todos los conciertos postrománticos. Es el concierto, después les verifico bien eso, es el concierto número 2 para piano y orquesta. Es una belleza. Para quienes no lo hayan escuchado, otra vez la tonalidad de do menor, que parece que le daba mucho éxito. Muchos compositores dicen, compositores o musicólogos dicen a modo de risa, que no es un concierto para piano y orquesta, sino un concierto para Rajmáninov y orquesta. ¿Por qué razón? No sé si alguno de ustedes ya hayan escuchado hablar un poco de esas leyendas que van en torno a Rajmáninov. Es un poco sobrenatural. Rajmáninov, se dice, sufría de una enfermedad o una condición, pongámoslo así, que era casi como el gigantismo, es una enfermedad huérfana. Rajmáninov era un hombre de 1,93 m, 98 aproximadamente. Esto es un hombre que es alto hasta para los rusos, o sea, realmente es un hombre muy, muy grande. Sus manos medían 30 centímetros. Creo que por ahí hay moldes de la mano de Rajmáninov. Algo que aprovechó, pues por supuesto, completamente para poder tocar la música que tocó. Tenía mucha, además no solamente era largo y tenía manos largas, sino que tenía mucha flexibilidad, algo que pues por supuesto, como les dije, lo usó realmente en su bienestar y así logró desarrollar una técnica impresionante. Muchas personas que lo conocieron dicen que era literalmente impresionante, que eso le daba la mano a la gente y la gente quedaba, por Dios, impresionante. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes sean pianistas, a veces se mide el alcance de la mano. Mi mano es chiquita, yo soy violista. Esto más o menos, yo creo que a mí me alcanza este intervalo para hacer una octava o una novena, yo soy chiquita. A un hombre grande de manos largas le alcanzará para hacer, no sé, una décima. Décima quiere decir, no sé, de do a do es una octava, de do al re siguiente es una novena y así sucesivamente. Se dice que él le alcanzaba una treceava, es decir, de do a la. Entonces, bueno, no solamente es la leyenda que se generó alrededor de él, sino que efectivamente tenía facilidades que a la mayoría de los pianistas los dejarían ya, ganando por W. Yo no puedo tocar esas obras. Y sí, muchas de sus obras son intocables. ¿Cómo han logrado hacer los músicos? Pues les tocó adaptarlas y quitar algunas notas, porque entonces la música de Rajmáninov se hubiera quedado allá empolvándose como nos pasa con tantos manuscritos del tiempo que yo estudié, que es la Edad Media. No, si se pudo volver a tocar, si se pudo seguir tocando y seguir dando la vuelta al mundo, porque Rajmáninov fue de hecho él en vida uno de los músicos más grabados. Ya él aparece en los tiempos de las grabaciones, grabaciones fonográficas y también de video. Entonces sí tuvo mucho éxito, no solamente él, sino su música. ¿Por qué los músicos hacían eso? Entonces, como mucha música lo que tenía era doblando octavas, entonces pues se le quitaba una octava y no se oía tan. Si no, nos quedaríamos esperando a que naciera un músico con las características de Rajmáninov. No sé si eso vuelva a suceder. Así es que estamos en la perspectiva de un músico con, primero, características físicas, no sé, sobrenaturales. Segundo, un músico además con una historia personal muy importante, muy fuerte, con una historia personal fuerte con respecto a la música que quería componer, y también un músico que representa la antigua Rusia, porque en los tiempos en los que ya estamos hablando de la revolución bolchevique, él seguía tocando música que para muchos ya era completamente olvidable, o sea, ya había pasado de tiempo. Tchaikovsky había pasado de tiempo. Recuerden que cada vez que aparecía un nuevo siglo o un nuevo movimiento musical, la música de los siglos anteriores, con quizás la excepción de Johann Sebastian Bach, que parece ser atemporal, o bueno, si acaso Beethoven, pero muchos músicos del Renacimiento, del Barroco y incluso el Clasicismo desaparecieron por completo de la faz de la tierra. Algo similar le pasó a Rajmáninov e incluso a Tchaikovsky. Solamente tocó volver a tener este tipo de estudio formal que nos permitió reconocer no solamente la gran agilidad técnica de Rajmáninov, sino también, por supuesto, la
pluma que tenía y la escritura que tenía, que era muy bella. Estábamos en los tiempos del concierto. El concierto fue dedicado a su no sé si era psiquiatra, creo que era el psiquiatra, a su doctor. El concierto fue dedicado a su doctor y fue aplaudido, de hecho todavía lo es, si no lo han escuchado, escúchenlo porque realmente es una de esas maravillas de la música clásica que nos dejan atónitos. Empieza con unos intervalos muy fuertes, cuando se toca en la parte más baja del piano, por algunas razones de acústica, suena como muy metálico, el sonido es muy pesado, recordando a las campanas. Les dije que esta historia de las campanas iba a volverá más adelante. Estos intervalos de cuarta, quinta, cuarta, quinta, cuarta, quinta, que es nada más y nada menos que la famosa cadencia Amén, de las grandes obras litúrgicas católicas y por supuesto también ortodoxas. Entonces esa relación con la muerte, con la música litúrgica, con el Dies Irae. Dies Irae, que es una secuencia gregoriana del Día de los Muertos. Dies Irae, Dies Irae. Esta la vamos a retomar en muchas obras de Rachmaninoff y no solamente de muchos de sus contemporáneos. Recordemos que Rachmaninoff fue contemporáneo de Ravel. Ahí voy a decirles burradas, prefiero decirla que sí es. De Ravel, de Bartók y de Schoenberg. Pero él se resistió realmente a todas estas. Bueno, quien piensa en Ravel o en Bartók piensa en la música moderna, en los nuevos colores, las nuevas vanguardias. Rachmaninoff se mantuvo un poquito al margen, aunque tampoco hizo totalmente oídos sordos a estas tendencias. Al comienzo del siglo XX, en Rusia y en general en Europa empiezan a suceder los eventos que terminarían en la revolución bolchevique, la Primera Guerra Mundial y la posterior Segunda Guerra Mundial. Rachmaninoff, como muchos músicos, trató de no, digamos, involucrarse mucho en política, pero el clima no permitía que uno estuviera muy alejado de. Él tenía matrimonio, se casó con una de sus primas, con su prima, hicieron un bonito matrimonio, tuvieron 2 hijas, Tatiana e Irina, nombre más ruso imposible, y fueron pues muy felices, tenían una finquita pequeña que se llamaba Ivanova, y se fueron de gira varias veces porque realmente era un músico que hizo una carrera de solista muy importante. Pues ¿quién no iba a, digamos, admirar a un músico que simplemente entraba al escenario y todo el mundo le quedaba chiquito? No solamente porque físicamente era enorme, sino porque pues, se corre la voz de que es un ser casi que sobrenatural. Entonces tuvo mucho éxito como pianista, como intérprete, pero nunca se alejó del todo de la composición. Entonces todo lo que escucharemos hoy son composiciones hechas antes de 1917 aproximadamente, con algunas revisiones posteriores. ¿Por qué? Porque se exilió durante la revolución bolchevique. Regresando de uno de esos viajes a su finca, la encontró absolutamente devastada por los bolcheviques, porque pues, ellos hacían ese tipo de cosas. Entonces tomar la propiedad privada como algo del Estado, ahí entendió que su tiempo en Rusia había terminado, se fue para Dinamarca se terminó haciendo un vuelto por Europa y se fue para Estados Unidos y nunca más regresó a la Unión Soviética. Algunos músicos, por supuesto, lo tildaron de traidor. Siento que él jamás había sido, pues, digamos, nunca había tomado un partido político, pero como muchos exilados, pues, su relación con Rusia se volvió algo más bien como, no sé cómo decirlo, como una gran nostalgia. Y siempre decía que todas sus composiciones pensaba en aquella finca de Ivanova, que ese es su recuerdo, ahí fue donde conoció la música tzigana, gitana. También la música de los campesinos rusos, que también, pues, por supuesto, influyó en su obra. En Estados Unidos vivió en varias ciudades, por supuesto, como gran pianista, como gran intérprete. En todos esos últimos 20 años de su vida compuso 6 obras. Realmente su inspiración se había quedado en Rusia, así lo decía en algunas ocasiones, revisó algunas de sus obras, pero no compuso más que eso. Sí volvió en algunas ocasiones para Europa, tiene una propiedad su familia la debe tener todavía, una propiedad en Suiza y una propiedad en Francia, más o menos cerca de París, si entendí bien, y se vuelve a agitar el agua cerca de la Segunda Guerra Mundial. Entonces dijo, no, ya, aquí sí definitivamente me voy para los Estados Unidos, donde murió en 1943. Dedicó algunas de sus últimas obras al ejército ruso, ¿cómo le llama? La Armada Roja. ¿Sí es la Armada Roja?
aunque efectivamente nunca había tomado partido ni defendido y le tenía horror a los bolcheviques porque, pues recordemos que si salió, pues realmente asustado al ver sus propiedades completamente devastadas, luego fueron quemadas. Entonces pues no tenía una buena relación con los bolcheviques, pero cuando entendió de qué trataba la Segunda Guerra Mundial también dijo no, voy a componer obras que donó para la Armada Roja. Murió en Beverly Hills, murió porque fumaba muchísimo, era un hombre que fumaba, no sé, 30 cigarrillos al día, por supuesto se lo llevó un cáncer, a los casi 70 años, como empecé contando. Rajmáninov dejó un legado muy importante para la música rusa, aunque pues como les dije, tiene detractores, que sí, que era pro no sé quién, que era por no sé cuándo, es muy complicado el panorama político en este tiempo, tanto que uno sea alemán, francés o ruso, porque si la Primera Guerra Mundial golpeó a toda Europa, pues además hay que agregarle el socialismo, los primeros años que fueron de terror en la República, en la Unión Soviética, las persecuciones, etcétera, etcétera. Seguramente ustedes conocerán algo de eso. Y después completamos con la Segunda Guerra Mundial. En fin, este no es un clima muy propicio. Y sin embargo, Rajmáninov se mantuvo fiel a sus principios. ¿Qué recordamos de él? Esta maravillosa música romántica que nos fue como si hubiéramos estirado un poquito más esta música romántica rusa que nos había dejado Tchaikovsky. Hablaremos ahora de las obras que vamos a escuchar en el programa. Primero hablaremos de los músicos que van a interpretar estas obras. La mayoría de estas obras fueron auténticas, fueron hechos originalmente para otro formato, los presentamos acá en un formato muy distinto. El primer ensamble que vamos a escuchar, no me sé el nombre sino de Viviana, la arpista, y la flautista, ellas hacen el ensamble Murano. Van a tocar una obra original para piano y violín, si no estoy mal. Aquí vamos a tener al dúo Villalobos, nuestro queridísimo dúo Villalobos, esposos, que los queremos mucho porque han venido muchísimas veces aquí a interpretarlo, tienen una gran carrera musical, bueno. Ellos interpretan también una obra original para otro formato. Aquí tenemos a Beatriz Batista, si no estoy mal, y de él no me podía aprender el nombre, él, el oboísta, no sé, yo lo conozco de toda la vida, no, ya lo verán en el programa, oboísta. Otra obra que no es original para este formato, ya veremos cuál. El trío Bogotá, trío para piano, algunos reconocerán a sus profesores, muy seguramente, creo que el Siguita, no estoy mal, el profesor de los Andes, no me acuerdo, y el chelista. Es una obra que sí es original para trío, para piano. Claro, Sergei Shchekhov, un ruso interpretando un ruso. Por supuesto que todos conocemos a Sergei. Lo primero que escuchamos es el Romance, opus 6, número 1. Entonces, una época, tiempos de juventud, un poco antes de terminar en el conservatorio, antes, pues, por supuesto, muchas de estas obras son de antes de la Gran Depresión, llamemos ese momento la Gran Depresión. Una obra que, si no estoy mal, es originaria para piano y violín, ustedes lo podrán verificar en el programa de mano. Tiene una relación importante con el violín y especialmente con el violinista Julius Cornelius, que terminó siendo su consuegro, con el que colaboró en muchas ocasiones, en especial en el trío elegíaco, escucharemos el primero. Él le ayudó mucho porque muchas veces los compositores necesitan que alguien les sople los aspectos idiomáticos de su instrumento. Es decir, no es porque yo soy compositor que yo sé componer para todos los instrumentos. Yo soy violista. Soy incapaz de guiar a un flautista, o a un oboísta, o a un trompetista. ¿Por qué? Porque cada instrumento tiene sus particularidades, que cómo se pone esto, que esas octavas no me quedan bien, que eso no va a sonar bonito, este arco nunca te va a sonar así, este arco no es lógico con este arco. Ah, no, mira, eso es importante para un compositor. Todo lo que estudian en la universidad no los prepara tanto como el tener a una persona que les dice, no, mira, eso es lo que llamamos el lenguaje idiomático. Y en esto influyó, por supuesto, este violinista del que les hablo. Pero no, hoy no vamos a escucharlo en versión para piano y violín, lo escuchamos para versión flauta y arpa. La música a partir de este momento, incluso antes, con mucha frecuencia se adapta para otros formatos. Esto es algo que es realmente muy usual. Escucharemos el Romance opus 26, número 13 y 10 del dúo Villalobos, que tampoco fue compuesto originalmente para
guitarra y cello, fue compuesto para piano y voz, si no estoy mal. Estos instrumentos melódicos nos demuestran, ¿se acuerdan que les hablé de la capacidad melódica de Rajmáninov? Se ve aquí. Es difícil interpretar con un instrumento algo que fue originalmente pensado para voz, porque las voces tienen texto. Esto sucede muchísimo. Esto lo hemos visto a lo largo de este año en más de una ocasión, cuando hemos hablado de este hecho de transportar, no es lo mismo transportar de flauta a, yo qué sé, violín, con lenguajes idiomáticos específicos, que simplemente adoptar un texto, es un texto que no existe. Entonces esto es un plus, digamos, algo que es lo que tiene que pensar el instrumentista, que está, no solamente de ver las pepas, do, mi, sol, do, re, fa, no. Tienes que ser capaz de interpretar y de cuadrar con tu acompañante, sea una flauta, sea una guitarra, sea un arpa o sea un piano, cómo logras interpretar. Esto es algo que no le sucede, digamos, a esta obra. La escuché yo alguna vez aquí en la Luis Ángel Arango, quizás la conozcan si son cantantes, se llama Vocaliz. Esta hace parte de un ciclo de canciones, en esta época era muy común tener ciclos de canciones. Esta es una obra muy especial, no va para voz y piano como fue originalmente escrita, sino para oboe y piano. Y se llama Vocaliz porque no tiene letra. Así es que estamos más cerca del mundo del instrumentista que del cantante, pues porque no tiene letra. Los cantantes calentamos así, piano y y lo que sea que nos toque cantar. Entonces esto es una vocalización. Esto empezaba a volverse cada vez más frecuente. Así como los violinistas tienen su método de escalitas, luego medios tonos, en fin, todos tenemos nuestro método. En este tiempo se empezó inspirándose, mucho antes, con el bel canto se inspiraron para hacer este tipo de métodos pensando en los cantantes, más o menos así. Así es que esto sería una canción sin palabras, con diferentes vocales. Es extraño, ¿no? Cuando uno lo ve cantado, se siente uno un poco raro porque uno espera un texto. Pues no, y no por ello deja de ser bello. Así es que es perfectamente adaptable a cualquier instrumento melódico, ya que no tiene palabras. Terminamos con el primer trío elegíaco. Compuso 2 tríos elegíacos, o sea, ya hemos hablado de la figura de Tchaikovsky, que es uno de los más bellos representantes de la música del romanticismo ruso. Se dice que este trío lo compuso como una especie de, augurando, pensando, premoniciendo, ¿cómo se dice eso en español? Premoniendo, lo escorché. Bueno, como una premonición de la muerte, ahí sí ven que no existe, premonición de la muerte de Tchaikovsky, una de las muertes más polémicas de la historia de la música. Que lo suicidaron, que se suicidó, que se murió, que lo mataron, que le dio cólera en tiempos en que el cólera ya no existía. En fin, busquen en internet la versión que más les guste. El hecho es que muere Tchaikovsky, es un gran choque pues, para la música, era joven todavía, para la música rusa. Y su segundo trío elegíaco sí será claramente dedicado a Tchaikovsky. Este es el tipo de obras, más las de piano, en las que vamos a escuchar este tipo de relación con las campanas, con la música litúrgica rusa. Y pues sí, por supuesto, la última parte de nuestro concierto es de un pianista. Vamos a tocar sus obras, Sergei va a tocar las obras, yo no. De piano algunas de las más conocidas, entre ellas, por supuesto, el preludio de Rajmáninov. Como les dije, muchas de esas obras fueron adaptadas, siguen siendo. Ya les conté quién es Rajmáninov, ya les dije qué características físicas tenía. Siguen siendo, por supuesto, uno de los grandes hits, pues, de todos los pianistas. Que es como algún día lo podría hacer. Estas son las 3 obras que escucharemos de ahí, el famoso preludio. La segunda es el preludio, el preludio Opus 23, un poco lo que hizo de la misma forma en que Bach y Chopin alcanzaron a hacer. Hizo unos grupos de preludios en 24 tonalidades. Eso se empezó a volver algo muy común. Él también hizo algo similar en estos preludios de acá. No es con esta división, él lo hizo con microcosmos, creo que es, por medios tonos, es otra cosa. Estos son preludios en las 24 tonalidades. Lo de Bartók es otra cosa. La última pieza es la obra más extensa del programa. Estos podríamos decir que los preludios habían preludiado
me perdonan la palabra, esta sonata, que es también una de las obras más conocidas de Rajmáninov. Entonces aquí tenemos servida la mesa para un programa en el que hay de todo. También se eligieron para este programa no el formato clásico ni el formato original, como ustedes se dan cuenta. Es decir, invitamos a la sala de conciertos a algunos de los grupos más emblemáticos de nuestra música, de los músicos que tenemos hoy en día en Colombia, trío para piano, el dueto de guitarra cello, que tampoco es muy usual, flauta, arpa, son ensambles muy reconocidos entre los músicos colombianos. Por eso les digo, algunos de ustedes son sus alumnos, espero que los conozcan bien, que llevan además una gran trayectoria, han venido aquí a esta sala muchas veces, entonces se han adaptado muchas de las obras de Rajmáninov para este ensamble, cual nos demuestra que la música de Rajmáninov da más o menos para todo. Este es un concierto entonces de cierre, como les decía, espero que lo disfruten, que reconozcamos la importancia de Rajmáninov en la música no solo rusa, sino en la música pues, clásica atemporal. Y con eso me despido, les agradezco a todos por este año musical, a todos los que me han acompañado durante un año en todas las charlas, por estar aquí siempre, los esperamos el próximo año en otro año musical de la Luis Ángel Arango. Muchas gracias. Gracias.